Hola, hola, ¿cómo están? Para las personas que se van a estar conectando, bienvenidos. Para quienes van a ver este live lueguito, bueno, ya se irán alimentando de esta información. Aquí tenemos una comunidad muy linda, una comunidad preciosa y qué rico que entre todos crezcamos, entre todos nos hagamos cada vez mejores. Una de las cosas que yo siempre digo es: crezcamos juntos, unámonos para aprender, unámonos para crecer, disfrutemos de buenas conversaciones. Ese es otro lema que tengo, ¿no? Las conversaciones transforman la vida del ser humano. Y cuando aprendemos a tener mejores conversaciones, no solamente con otros, sino conmigo mismo, es que la vida cambia. Muchas veces no nos damos cuenta en qué invertimos nuestra atención, nuestra energía, nuestra vida. A veces nos quedamos pegaditos de cosas que no nos hacen para nada bien y al contrario nos están robando instantes de felicidad. Por eso hoy quise tener una invitada muy linda, una persona a quien quiero mucho, a quien admiro, a quien llamo amiga, pero también colega y con quien he tenido la fortuna de conversar de verdad divinamente sobre estos temas. Así que, bueno, voy a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio. Gracias, Mayra, y un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando en este momento y, como mencionabas, los que nos van a escuchar después. Así es, esa es la ventaja de estas redes sociales, María, que por fortuna queda colgada aquí la información y bueno, quien la quiera luego ver, tiene la oportunidad de repetirse esta conversación. María, Súper. Hoy vamos a conversar de un tema y lo hablábamos hace un ratito juntas, de lo importante de como seres humanos irnos dando cuenta en qué invertimos nuestra energía, nuestra atención y sobre todo nuestra vida. Porque creo que, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que uno a veces queda atrapado en unos ciclos que después de que sale de ellos, que a veces toma una semana, un mes, un año largo, uno dice: ¿y todo el tiempo que desperdicié en esto? ¿Te ha pasado algo así? Imagínate que el doctor Joe Dispenza, para quienes no saben quién es, que es un médico científico de los Estados Unidos, lleva estudiando más de 30 años el cerebro y habla desde la neurociencia, nos explica que nosotros, el 50% de nuestros pensamientos no son verdad o no ocurren, y también donde ponemos nuestro foco, ponemos nuestra atención. Así que, Mayra, muy al lugar lo que estás hablando y a lo que me has invitado a conversar en este momento, para que aprendamos también cómo a gestionar esos pensamientos que a veces se terminan convirtiendo en nuestros peores enemigos y que nos pueden generar unos malos ratos. Entonces, bueno, qué rico que tejamos alrededor de esta conversación, de este tema. Totalmente. Mira que tú acabas de decir algo que me parece elemental, que creo que como seres humanos nos olvidamos, y es que a través de los pensamientos tejemos lo que sentimos, a través de lo que uno instaura en su sistema de creencias, a través de las vivencias que uno tiene, que pareciera que nos encanta atraparnos en el drama, ¿no, María? Hay varios estudios que muestran que al cerebro le encanta el drama. Entre más dramática es la película, es como más enganchadora, es como que más taquillera se vuelve la vida porque se vuelve más interesante. Y desde ahí viene como todo el tema de pensamientos y además viene ligado ese tema de las emociones. ¿Cómo conecta esta parte, Mario? Porque hay algo que leí hace un rato atrás, y yo creo que tú también lo has vivido o lo has leído, que dice que el ser humano, cuando se acuerda de eventos que le dolieron, es como si los volviera a revivir, ¿no? Es como, a mí hace 15 años alguien se burló de mí, y a lo mejor yo me encuentro con esa persona en la calle y es como si la burla hubiese sido hace un minuto. O sea, siento exactamente lo mismo, vuelvo y revivo todo. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, mira, nosotros podemos llegar a tener entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios y podemos llegar a sentir alrededor de 173 emociones. Para los que no sabían, el mundo emocional es súper matizado, es complejo, y podemos llegar a decir que somos analfabetas emocionales desde la mirada del poco conocimiento que tenemos de todo este mundo emocional tan amplio. Entonces, hay algo muy bonito, y es entender que la personalidad la forma en la que piensas y cómo sientes y cómo actúas. Y tú, que eres coach como yo, nosotros los coaches nos referimos a una fórmula que es muy bonita, que es la del observador acción resultados. Entonces, ese observador que somos nosotros, pues son todos nuestros pensamientos y todo lo que nosotros sentimos. Eso es nuestra personalidad y eso nos lleva a un accionar. Entonces, claro, nos pueden empezar a pasar miles de situaciones diarias porque somos seres
que estamos en constante cambio, en constante contacto con miles de personas, nos movilizamos en diferentes áreas de la vida. Y claro, Mayra, pues imagínate, hay situaciones que si nosotros no sabemos gestionarlas, pues nos van a detonar miles de experiencias que a veces no son tan agradables. Y eso desde la programación neurolingüística lo llamamos anclas. Entonces quedan ciertos momentos anclados en nuestra vida que al momento presente, cuando se vuelven a revivir esas situaciones con otras personas, con otras circunstancias, es como si te pusieran el dedito en la llaga o el dedo en el botón que activa esa experiencia pasada y te trae al momento presente revivir esa situación y las emociones vuelven y afloran y aparecen como las vivías en ese entonces. Entonces lo que queremos nosotros es invitarlos a ustedes a aprender a gestionar eso que nos pasa en el momento presente, lo que nos está conectando con el pasado y sanarlo, porque es posible y poder resignificar eso que nos ha pasado con otras emociones nuevas desde otra perspectiva. Acabas de decir algo que me quedó sonando mucho, porque creo que aquí hay un desconocimiento muy grande que todos tenemos y que todos tuvimos en algún momento de la vida, porque antes de yo entrar a estudiar este tema de gestión emocional, de cómo afrontar esos desafíos de la vida, uno creía que las emociones solamente eran la tristeza, la alegría, la rabia, la sorpresa y para de contar, se numeraban como 5. Y uno decía, no, pero pues yo hoy estuve como todo el día tranquilo, pero detrás del tranquilo hay una cantidad de cosas, o estuve hoy con un momento de caos y detrás de eso hay una cantidad de cosas y tú acabas de decir algo que me parece clave, y es que somos analfabetas emocionales. Los seres humanos somos analfabetas emocionales. Creo que seguimos muy desde la parte todavía muy primitiva, muy desde el reaccionar. De ahí es porque vemos tantas cosas, María, en las noticias de forma constante, ¿no? Y lo hablábamos hace un momentico atrás. Constantemente salen las noticias, señor que agrede al alfér de tránsito porque le quita la moto, porque no tenía los papeles en regla. Y me dicen, ¿en serio? ¿Cómo es que si tú eres un ser pensante, te das cuenta de que eres tú el que está en la falla, el otro está ejerciendo su labor porque para eso lo tiene? Pero seguimos todavía desde ese cerebro como tan primitivo, ¿no? Sí, Mayra, y tocas algo que nos lleva a otra conversación y es que nosotros podemos estar en automático en un alto porcentaje. De esos 60.000 a 70.000 pensamientos, el 90% están conectados con el pasado, con el día de ayer, o yo diría que con hace un rato. Entonces, nosotros debemos empezar a buscar la forma de estar más en el presente. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos invitan a estar en el presente, en el aquí, en el ahora, como lo podemos hacer a través del mindfulness, como lo podemos hacer a través del yoga, la meditación, de la oración, de la respiración. Entonces son herramientas que te van a servir para estar más consciente. Ojo, no significa que 100% estemos en el presente, porque sí debemos también tener algo de futuro para planear hoy y estar haciéndonos cargo hoy de ese futuro y obviamente de estar apalancándonos de un pasado que no siempre ha sido difícil porque también hemos tenido cosas maravillosas y también de esas dificultades uno aprende y es que se apalanca para estar en el presente. Lo que queremos decir es que hoy estamos viviendo lo que hemos construido ayer en nuestro pasado. Entonces, cuando tú mencionas esas situaciones que nos detonan una reacción más instintiva que viene desde el cerebro reptil, para los que no saben, pues tenemos el cerebro triuno, lo que es el neocórtex, lo que es el cerebro límbico y el reptiliano. Entonces, esas reacciones primitivas son impulsos y son reacciones no conscientes. Entonces, a mí me fascina la palabra conciencia, porque trabajar en nuestra conciencia es volvernos adultos responsables y salir de ese automático en el que estamos constantemente y también salir, que tú lo puedes aportar también muy bien a este espacio, en esta conversación, salirnos de ese triángulo dramático de Stephen Hartman, que eso suena como a telenovela turca. Entonces, para empelicular nosotros. Entonces, cuando caemos en esa trampa de ese triángulo de ser víctimas, victimarios, salvadores, y nos estamos moviendo en los diferentes roles, estar en presente como adultos responsables, es decir,
ven, yo no llevaba mis papeles en regla, o si por ejemplo otra persona va de afán y está pitando porque me lo tomo personal y siempre creo que un pito es porque me están agrediendo. También el pito se hizo para informarle al otro que, ojo, precaución, no estás tan atento, cuidado, me chocas. Bueno, todo lo que, lo que aparece alrededor de estas situaciones. Totalmente. Mira que tocabas también de mencionar un tema que me parece fundamental y de ahí por qué hablamos del desconocimiento a nivel de tantas cosas que tenemos como seres humanos. Una de las cosas que es importante para quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar después es que entendamos que el ser humano es un ser evolucionado, pero pareciera que a veces la evolución se nos queda estancadita en ciertas situaciones porque reaccionamos más, ¿no? Y de ahí el por qué pasa comúnmente que uno primero hace y luego dice, ay, si yo hubiese pensado mejor, ¿no? Porque la gente normalmente actúa y luego piensa. Es como si se nos desconectara el cerebro de la conducta y de las reacciones, porque seguimos dándonos cuenta que no hemos terminado de descubrir lo que tenemos como seres humanos. Y tú acabas de tocar en la composición del cerebro triuno. Y una de las cosas, amigos, aprendan de ustedes. Somos cerebro reptiliano, es decir, estábamos todo el tiempo alertas, reaccionamos, desde ese lugar nos movemos muchísimas veces, pero realmente hay un cerebro que está por encima de todo, que es el cerebro neocórtex, que es el más evolucionado, que no tiene ningún animal, ninguna mascota, ningún animalito de esos, lo tenemos nosotros. ¿Y por qué seguimos atrapados como seres humanos en situaciones, volviendo a la idea inicial del live, que nos siguen haciendo perder vida? Porque yo, por ejemplo, antes de conocer todo este mundo emocional y darme cuenta de los beneficios que hay detrás de esto, yo era una que quedaba dándole vueltas a la misma situación. Entonces peleé con alguien y me llevaba la pelea un día, 2 días, una semana, y como que no salía del asunto, conflictos, el querer tener la razón, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que uno se va dando cuenta cuando cuenta con herramientas de decir, ven acá, yo puedo decidir, yo puedo pensar. Sí. Aquí nos sirve mucho hacer alusión al observador que somos nosotros y entender que somos 8.000 millones de habitantes en este planeta Tierra, por lo tanto somos 8.000 millones de personas y universos, de personas que pensamos, sentimos, decimos y hacemos las cosas distintas. Para mí no existen verdades absolutas, a no ser de que tengamos evidencias para afirmar que algo es así. Cuando yo comprendo eso y me pongo en una postura distinta, entro en ese proceso de autoobservación, Mayra, es súper bonito porque al entrar en ese proceso de autoobservación ya la conversación no se convierte en que todo es en el afuera, sino que qué me está pasando a mí, cómo atraigo las situaciones a mi vida, si las situaciones llegan a mi vida, para qué llegaron, qué debo aprender, cómo saco provecho de las situaciones, por más difíciles que a veces aparecen, pues, o parezcan, perdón. Entonces, es muy bonito el proceso porque en esa autoobservación la conversación completamente cambia. Y ya no me victimizo, porque la idea es que no se vuelvan ustedes víctimas ni nosotros nos volvamos víctimas, porque también lo que dije ahorita, como decía Buda, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Desde dónde estás observando la situación, puedes tener la opción de verla de manera propositiva, de manera de encontrar a través de tu pensamiento divergente diferentes soluciones, diferentes alternativas, o la ves desde la tragedia. Este me hizo, este fue el que me atacó, fue el que se equivocó, y todo en esa sensación de que la culpa es de la vaca, la culpa es del otro. Y ven, aquí no se trata de buscar culpables, en nuestro diario vivir nos vamos topando con miles de situaciones y esas situaciones hay que aprenderlas a resolver, a no ser, Mayra, y todos, de que estemos hablando de dramas y traumas, porque sí hay situaciones muy complejas en la vida. Podemos hablar de violaciones, de abuso sexual, podemos hablar de violencia, de guerra, de ese maltrato psicológico, de ese maltrato físico, de algunas injusticias que encontramos en el medio. Sin embargo, como dice Víctor Coopers, el resto de los seres humanos tenemos circunstancias a resolver. La idea es, a través de las herramientas de la inteligencia emocional y de ese desafío de creencias, cómo las utilizamos a nuestro favor para desafiar esas situaciones. Entonces, lo que hoy veo como una tragedia puede ser que mi cambio de pensamiento diga, ay, no pasa nada, bueno, ¿qué debo aprender de esto? Lo respiro, eso no significa que no duela,
Has Ya, escuchado la frase de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, totalmente ¿cierto? cierto, totalmente Mm. cierto. Totalmente cierto, María. En ese sentido, lo importante de cada uno sencillamente es haciendo responsables de las cosas. Es que la vida cambia cuando tú tomas las riendas de la misma. La vida se transforma cuando uno se hace protagonista y no se pone en un papel totalmente distinto. Tú decías ahorita, "No, es que el otro me hizo". Ese me siempre genera tanto sufrimiento. Cuando yo le quito el me a las cosas, no, él me hizo, no, él hizo, todo cambia. Él me agredió, no, él agredió, él me molestó, no, él molestó. O sea, cuando yo empiezo a quitarle al otro la responsabilidad que él tiene ante ciertas cosas, uy, es que yo me voy liberando de muchas cosas. Y eso hace parte precisamente de la inteligencia emocional, del poder ir Sí. dándome cuenta que yo puedo, de alguna u otra forma, siempre elegir cómo responder, cómo tomarme la situación, sentirme Ujú. agredido o entender que el otro está hablando desde su posición, que eso también es lo otro, ¿no? Constantemente lo tomamos todo muy personal, todo lo tomamos muy a pecho y no nos damos cuenta que a veces el otro habla desde lo que es y no precisamente lo que él habla tiene que ver conmigo directamente. Y ahí nos vamos Exactamente. enganchando en esos conflictos. O sea, en el diario vivir, como tú bien lo mencionas, tenemos que aprender a distinguir entre lo que realmente es complejo, como esos traumas, como esas situaciones que mencionaste hace un instante, y esas cosas dramáticas en las que queremos quedarnos como seres humanos. Porque es que volvemos a la misma cotidianidad. ¿Cuántas veces nos quedamos molestos todo el día porque a lo mejor yo salí de mi casa, voy tarde para el trabajo y resulta que las personas que iban delante mío no se movían en el carro y entonces la culpa es de ellos y entonces qué pereza el trancón y llegó así todo el tiempo cargado? Pero ven acá, que es que al que te cogió el tarde fue a ti. Fuiste tú el que salió tarde de la casa. Total. ¿Sí? Y hoy precisamente me pasó algo porque hoy iba para un taller de 4 horas y quedaba distante de mi casa, entonces al mismo tiempo había salido de otro taller, tenía el tiempo muy reducido, debía hoy enviar la cuenta de cobro, muy importante, hasta hoy tenía plazo, igual si salía del taller ahorita en la tarde ya no me daba tiempo para enviarla, entonces bueno, todo como muy de afán. Igual fui yo la que dejé pues la cuenta de cobro para el último momento. Lo que tú estás diciendo, calculó Waze hasta cuál era la hora máxima en que podía salir, igual salía esa hora máxima, obviamente con un tiempo más reducido para estar a tiempo en mi taller. Literal, no contaba y el tráfico colapsó. Entonces, perfecto, llamo a avisar que estoy retrasada porque eso es otra cosa. La comunicación asertiva es precisamente ser capaces de nosotros atender las situaciones a través de esa comunicación. Entonces, y eso es también tener inteligencia emocional. Llamo, bueno, faltan unos minutos, llamo a la persona, le digo, mira, estoy retrasada, no contaba con que el tráfico pues se iba a demorar tanto y pues obviamente tampoco le di explicaciones de que tenía el tiempo pues súper limitado. Conclusión, se preparó el espacio, le avisaron a las personas que iba a estar retrasada 10 minutos, literal llegué 10 minutos tarde, preparé muy rápidamente el espacio y lo que hice más bien fue agradecerles por la espera, porque pues me parece educado agradecerlo en vez de ofrecer disculpas, sino agradezco que me hayan esperado y generar un espacio de formación hermoso que la gente se lograra conectar. Entonces, ahí apliqué mi inteligencia emocional. En otro momento, porque nunca llego tarde, no me gusta llegar tarde, lo que hice, pues en otro momento hubiera sido de pronto la que hubiera llegado acelerada, hubiera estado en malestar, hubiera estado como inquieta. En esta ocasión respiré, procesé, ya se me salían las cosas de control, que sí podía tener control, era sobre cómo quería reaccionar, lo que podía hacer, invitar a las personas a que se conectaran en mi espacio. Entonces, un ejemplo de nuestro diario vivir, hoy precisamente me pasó y bueno, logré No, es que superarlo. total, pero y eso se logra superar cuando de verdad tenemos esas herramientas, cuando tenemos esa educación emocional, cuando hemos trabajado en nuestra autoobservación, porque es que todos los días, María, finalmente estamos expuestos a muchas cosas, todos los días, a que el jefe me haga correcciones en el trabajo y entonces yo crea que el malo soy yo y no mi trabajo, porque la gente, por lo menos a nivel de las empresas, muy pocas veces la gente se toma la retroalimentación desde el punto de vista profesional, casi todo se lo toma Total, personal. de Siempre es un acuerdo contigo. común denominador. Todos los días estamos expuestos a eso.
expuestos a algún conflicto en pareja, a que salí y se me quedó la cartera en la casa. Entonces yo puedo decir, pucha, ¿qué me pasa? No sé qué, o si a alguien se le quedó algo y entro en caos, o digo, pues ven acá, pues se quedó, hay que devolverlo. O sea, ¿qué otra solución hay? Y ahí es cuando entra la educación emocional a jugar. Cuando yo voy entendiendo que yo tengo dos maneras de reaccionar. O entro en caos, o entro en conflicto, o sigo reaccionando, sigo contestando desde mi parte más primitiva, o entiendo que tengo un cerebro un poco más pensante y decido quién quiero ser frente a la situación. A mí esa pregunta siempre me encanta, de las que más digo, ¿no? ¿Quién quiero ser yo frente a la situación? La que viva armando caos, la que si se le quedó la cartera o olvidó alguna cosa salgo corriendo como una loca en el carro, o digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo solucionar esto? Y eso lo da la educación emocional. Total, entonces miren, vamos a entregarles a ustedes herramientas muy poderosas. Uno, si estás de acuerdo, Mayra, como darles como en hilo conductor desde donde parte todo. Entonces, primero es el autoconocimiento. En la medida en que nosotros nos conquistemos, yo siempre he dicho personalmente que el desafío más grande para los seres humanos es la conquista de nuestro propio ser. Entonces, conquistarnos es lo más bello. Obviamente eso va a requerir de un esfuerzo superior, porque a veces no es chévere entrar en las noches oscuras del alma, a veces no es chévere entrar en el vientre de la ballena, pegarnos esas revolcadas, a veces que no nos comprendemos. Entonces, autoconocimiento fundamental, abrazar mi vulnerabilidad. Entonces, esa es otra conversación que hemos tenido en otros espacios anteriores, que lo pueden ver desde la cuenta de Mayra. Abrazar nuestra vulnerabilidad es entender que somos seres humanos imperfectos, que no tenemos que ser tan perfectos, que hay veces que también pasan cosas, que a veces también amanecemos aburridos, que a veces también amanecemos acelerados, que a veces nos coge la noche, en fin. Miles de situaciones. Entonces, cuando lo abrazamos esas sombras, esas luces nuestras, empieza el proceso más hermoso, porque es ese enamoramiento de nosotros, aceptándonos tal cual somos. Entonces, la profunda aceptación de nuestro ser nos va a llevar también a ese ser adulto responsable. Entonces, cuando somos adultos responsables, cambiamos mucho la conversación, saliéndonos de ese triángulo dramático de Karman, donde salimos de ese victimismo, no nos convertimos tampoco en los victimarios, porque recuerden, nosotros estamos hablando como desde la afuera, ¿cierto? Sin embargo, nosotros somos corresponsables con lo que le generamos a los demás. Nosotros somos esas personas que también con nuestros actos, sin querer o sin darnos cuenta, también somos esos maestros para otras personas, o también hacemos cosas que a otras personas los pueden afectar. Entonces, es muy importante cuando empezamos en esa conversación, ya lo que tú decías ahorita, el otro hace cosas y yo soy la persona que elijo cómo quiero sentirme frente a lo que el otro hace. Cuando yo estoy en ese enamoramiento de mí, me lleva a un empoderamiento no desde el ego, sino a un empoderamiento donde me ayuda a poner límites, donde yo elijo cómo me quiero sentir, donde yo te puedo decir, sabes qué, Mayra, yo no me siento cómoda en la forma en que me estás hablando. Si tienes alguna molestia conmigo, pues te invito a que lo conversemos. Y mira que lo puedo utilizar desde un tono de voz adecuado, no tengo que ponerme en esa situación tan vulnerable y de pronto mi tono de voz subirse, engancharme con tu energía, salir bien reptiliana a engancharme en peleas o en discusiones que no tienen sentido. Entonces, nos ayuda mucho como mirarnos, aprender a transitar en las situaciones de la vida que obviamente todos los días vamos a tener. Y no hay nada más apasionante que a través de nuestra inteligencia emocional lo podamos hacer, conociendo bien nuestras emociones desde las luces y sombras. Recuerden que las emociones no son negativas, no son positivas, no son malas, no son buenas. Habitamos más a veces desde la luz de la emoción, otras veces desde la sombra, y saber cómo las estamos transitando y viviendo, porque ese mundo emocional lo aprendemos en casa y a veces pudimos haber aprendido de manera equivocada. Hijo, no llores, machito, pues, párese pues. Y el muchachito llorando y con una herida abierta y pues que no puede llorar, como decía el otro día un participante de un espacio de formación. Yo le digo a mi hijo, pues lo entretengo, lo empiezo a embolatar y yo, no, permítele vivir su emoción, no hay nada más hermoso que pueda estar transitando su emoción para que él sepa pues qué hacer en situaciones cuando hay dolor, cuando se cae, cuando se aporrea. Si eso es chiquito, imagínate con situaciones de adultos. Totalmente. Y tú me haces acordar de algo que para mí fue por lo menos un proceso de aprendizaje muy bonito.
A mí antes, el hecho de sentirme mal era algo que me hacía sentir mal, valga la redundancia. Tiempo atrás, yo en todo el, a lo mejor porque uno a veces se envuelve, soy psicóloga, tengo que esto, tengo estas herramientas y no me puedo salir de aquí, ¿no? Yo muchas veces decía, no, pues yo no me puedo sentir mal, no, pues yo no puedo estar triste. Y cuando empezamos a ese descubrimiento de las emociones, de lo que hay, de lo lindo, es lo que tú mencionaste hace un instante, la vulnerabilidad. No, ven acá, es que yo voy reconociendo y dándome cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, o sea, eliminando las etiquetas que durante mucho, los seres humanos somos expertos en poner etiquetas, ¿no? Bueno, malo, positivo, negativo, Sí. una cantidad de etiquetas. Cuando yo me voy despejando de las etiquetas, simplemente me voy dando cuenta, por ejemplo, con la tristeza, que es que está bien sentirla, que no siempre tenemos que estar felices y que la tristeza hay algo que me encantó, porque para mí fue uno de los aprendizajes más lindos cuando empecé a estudiar inteligencia emocional, es entender la real función que tiene la tristeza a nivel del ser humano, porque es que las emociones, amigos, sepanlo de antemano, tienen dos funciones. La patológica, que es cuando se nos convierte ya en un problema muy grande, ¿no? Pues ya cuando la tristeza se mantiene todo el tiempo, entonces termina en una depresión. Pero la función real desde el punto de vista del crecimiento, la tristeza es que nos deja saber sencillamente que hay algo que no anda bien. Y ya, la tristeza viene a darnos cuenta, a acercarnos como a ese contacto interior, de decir, ven acá María, y hay algo que no está bien. Por eso te sientes así, mírate, revísate para ver qué es eso que te hace sentir triste. Y ahí es cuando uno dice, no, pues mira, me sentí triste porque a mi marido se le olvidó que ayer fue nuestro aniversario. Porque a veces pasa con los seres humanos y eso es muy interesante empezar a descubrirlo. Que a veces uno dice, estás triste, bueno, no sé, te veo triste, Mario, ¿qué te pasa? No, no sé. ¿Te has dado cuenta que el ser humano a veces responde y dice, no, no sé? ¿Cómo no sé? O sea, eres tú el que sientes, eres tú el que vive las cosas, ¿cómo es que no lo sabes? Y ese no lo sabes, o ese no lo sabemos, a veces porque sencillamente se desconecta tanto de la autoobservación, de lo que tenemos como seres humanos. Total, total. Y yo le sumaría el tema de la tristeza. Recuerden que desde la luz de la tristeza es que algo nos importa. Entonces, cuando ya no está eso, algo que nos importa, nos duele y nos genera ese estado que en algunos casos, cuando ya se pasa la sombra, nos aislamos y como dices tú, si habitamos, dicen las estadísticas que más de 3 meses se nos convierte en un estado de ánimo y el estado de ánimo se puede trabajar. Miren, la parte de la inteligencia emocional, por eso nos gusta acompañar en resignificar las emociones y lo que significa transitar las emociones, para no mencionar que es control de las emociones, no, permítete sentirlas, observarlas, vivirlas, eso sí, pues la idea no es quedarse uno ahí, porque las emociones son transitorias, van y vienen, tú no las eliges como en un buffet, que voy a ir a ver cuál emoción siento hoy, no, ante un estímulo, ante una experiencia, es que ha aparecido la emoción y trae un aprendizaje hermosísimo. Entonces, o muchas veces ni siquiera tienes que pensar, sentiste la emoción, siéntela, o sentiste varias, siéntelas. Una vez está triste por algo y viene alguien y le cuenta a uno un chiste o está tomando trago y después se convierte ese despecho en algo demasiado chévere y se enrumba y se ríe uno. Miren, el mundo emocional es flexible también, entonces vivirlo yo creo que es lo mejor que podemos hacer y conocerlo. Conocerlo sí nos da muchas herramientas para poder gestionarlo. Totalmente. Decía una estudiante del programa en el que trabajamos conjuntamente, una estudiante decía hace poco, está bien sentir todas las emociones, pero también es importante hacernos cargo de las mismas y sobre todo de gestionar de bonita forma aquellas que no son tan chéveres a la hora de la conducta, porque yo puedo sentir muchas cosas, pero también es importante tener en cuenta que yo elijo mi conducta y que mi conducta, dependiendo de cómo yo reaccione, también va a tener unas consecuencias afuera, porque eso es algo que los seres humanos no podemos olvidar, que lo que yo haga tiene una consecuencia. Puedo, si estoy en un momento de rabia, estoy en un momento de ira, como muchas veces ha pasado vamos a hablar de relaciones de pareja un instante, pero cuántas veces entra el conflicto, ¿no? Y pelean porque no trajo el aguacate para el almuerzo. O sea, hay estadísticas que muestran que muchas relaciones de pareja se han acabado porque al marido se le olvidó el aguacate para el almuerzo. Y hacen de una cosita, que podría ser sencilla, pareciera, un caos. Y entonces voy y le digo, es que tú no sirves para nada, es que tú no sé qué, ta, 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 ta. Está bien que tú sientas la molestia de que se le olvidó el aguacate que le pediste en la mañana. Pero también es cierto que tienes que entender
que con el comportamiento de agresión y con la cantidad de cosas que vas a pasar a decir, pues finalmente el aguacate no va a aparecer en la mesa. Porque es que eso es lo que tenemos que entender los seres humanos. Si al yo reaccionar de cierta manera, las cosas que yo quería se dieran inmediatamente, pues bueno, a lo mejor algo miraríamos. Sin embargo, la gran mayoría de cosas pues no tienen fundamento. Y si nos quedamos atrapados en conflictos, creando malas relaciones y generando un caos tremendo en la vida, a veces de uno, por supuesto, pero también en la vida de otros. Total, Mayra, y sabes que yo siempre menciono a nuestro Gerardo Schmedlin, que lo amo, pues no tuve la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, él siempre decía, la causa del sufrimiento es la no aceptación. Entonces, venimos aquí a entregarles también como una frasecita tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda, y a veces no es sencillo porque interpretar la aceptación como algo que realmente debe hacer, es aceptar las cosas como son, estar más cercanos a la realidad que a las expectativas, porque eso es otra cosa, genera mucho daño la expectativa versus la realidad. Entonces, la aceptación es simplemente, no es resignación, es aceptar que la realidad es neutra y que nosotros somos quienes le damos la interpretación que queremos darle frente a los hechos y a los sucesos que están pasando. Ojo, un fenómeno es la situación y las explicaciones que nos damos ante ese fenómeno van a darle un giro completamente distinto a lo que pase contigo, a esos resultados. Entonces, si estamos con unas explicaciones ante lo sucedido, lo más cercano a la realidad posible, va a ser mucho mejor porque así nos hacemos cargo de lo que está pasando. Entonces, esas expectativas también tienen mucho que ver con la ley del espejo. ¿Yo qué debo aprender del otro que me pueda estar enseñando? Entonces, hay 4 situaciones. A veces nos vamos a los extremos, si eres muy ordenado, entonces no soportas que alguien sea muy desordenado y eso te genere un caos total, busquemos el equilibrio. Si, por ejemplo, tenemos algo de similitud porque lo que hace el otro a lo mejor sin querer me está molestando a mí, pero lo tengo yo también, o el tema de la expectativa frente a la realidad. A veces nos creamos un mundo imaginario de cómo deben ser las cosas o las personas, y ojo con eso, resulta que el mundo no gira alrededor de nosotros. Nosotros desde la inteligencia relacional empezamos también a tener la capacidad de adaptarnos a los diferentes públicos, a las diferentes personas. Eso es muy bonito. Y hay otro que es que algo que yo pueda estar recibiendo de una persona, puede ser que yo se lo esté haciendo a otra persona sin darme cuenta. Entonces, también ahí nos ayuda un poquito a entender como este universo en el que nos movemos y pues para aprender también a transitar. Que las discusiones deberían de ser centradas en la situación y no arremeter contra la persona. Se nos olvida que, por ejemplo, tú estás discutiendo, Mayra, con tu pareja por alguna situación puntual porque tengan puntos de vista distintos. Recuerden siempre estar presentes en solucionar la situación. ¿Qué pasa con algunas personas? Arremeten contra las personas directamente y se les olvida que la persona no lo tacha ese comportamiento puntual de esa situación. Entonces lo que termina convirtiéndose es una pelea más grande, en un caos total. Si yo con mi inteligencia emocional entiendo y respeto y honro al ser humano que está al frente mío, soy capaz ante una discusión, más bien desde mi comunicación asertiva, decirte, no estoy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, aíslo un poco eso de la emoción que me conecte contigo porque puedo empezar a decir palabras que te ofendan. Y una vez has ofendido al otro, va quebrando la relación, va rompiendo la confianza, va dañando el bienestar de la pareja y no terminan teniendo una situación resuelta, sino un problema mayor. Entonces, es mejor crear esas conversaciones inspiradoras, poderosas, respetuosas, asertivas y buscar la solución ante las diferencias. ¿Cierto que es importante? ¿Qué piensas tú? Totalmente importante. Amigos, si a ustedes esta conversación les gusta, yo estoy completamente, porque aquí hay que hacer una pequeña, ¿cómo se llamará eso? Una pauta comercial. Algo lindo para compartirles. Si a ustedes les gustan estas conversaciones y les ha hecho sentido esto que estamos hablando con Mario, y no estamos hablando más sino de inteligencia emocional, de educación emocional, de darnos cuenta de que, así como hoy en día mucha gente dice, es importante entrenarnos en finanzas para darle mejor manejo al dinero, aunque todos hayamos crecido con él, hay que ahorrar,
no se gaste más de lo que gana. Hoy en día hablamos de inteligencia financiera para seguir creciendo en esa área. Pues lo mismo hablamos de crecimiento personal, desarrollo personal, inteligencia relacional. Hay que aprender de educación emocional. Necesitamos educarnos emocionalmente. A veces creemos que soy inteligente emocionalmente porque no lloro. No, espérate, esa es una de las cosas, pero es que esto influye en tantas, por no decir en todas las áreas de la vida. Cuando somos emocionalmente inteligentes, la vida pinta mejor, las relaciones son más bonitas, no nos atoramos en tantos conflictos, ni nos quedamos en tantos sinsabores de la vida. Vamos gestionando y entendiendo, y hoy, por fortuna, tenemos demasiadas herramientas, y una de ellas se llama Diplomado en Inteligencia Emocional. Con María trabajamos en este diplomado, hacemos de este diplomado un camino maravilloso para las personas, y lo mejor es que es algo que pueden tomar desde su casa. Es un entrenamiento muy lindo, muy especial, muy profundo, y pueden hacerlo desde su casita, tranquilitos, regalándose 2 horitas a la semana para trabajar en esta hermosa herramienta de educación emocional. María, yo creo que esta conversación dejémosles ahí para que quede como quien dice, esto fue la entradita, ya luego les damos el plato fuerte. Amiga, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Me encanta conversar contigo, es muy rico. Genial, gracias a ti y a todos los que estuvieron acá conectados, a los que nos acompañaron durante este espacio. Este programa lo tenemos ya hace varios años. Yo agradecidísima contigo que me has invitado a participar como uno de tus facilitadores, y siempre he dicho que la inteligencia emocional apalanca la inteligencia relacional. Para mí, que es fundamental esa inteligencia relacional, la capacidad de relacionarte contigo mismo y con los demás a través de herramientas de inteligencia emocional. Así que nunca está de más seguir aprendiendo, declararnos aprendices, sabernos que somos personas que en nuestro diario vivir pues interactuamos con tantas personas y les pasa, no sé cómo manejar la relación con mi jefe, no sé manejar la relación con un colega en el trabajo que me está presionando que no me gusta, no sé con un cliente, con la pareja, con los hijos de la pareja si son separados y tienen una nueva relación, o con esa pareja nueva, bueno, tantas relaciones que tenemos en nuestro diario vivir con los padres, con la familia, con los hermanos, en fin. Entonces esta invitación es muy linda para que sigamos construyendo aprendizaje y podamos también acompañarnos en un crecimiento personal para llegar a esa adultez, a ver cuándo vamos a llegar a ser adultos responsables. Totalmente. María, muchísimas gracias por esta conversación. A todos ustedes, gracias a ti por acompañarnos en este ratico. Un abracito para todos. Dios los bendiga y bueno. Bueno, vale, chao. Chao, chao. Gracias.